Dios bendiga a todos los hermanos en esta hermosa tarde. Vamos a adorar al Señor en este día. Invito a todos los hermanos que están entrando en este momento que podamos adorar al Señor con este canto. Que he venido con dulces palabras hasta el lugar de adoración, esperando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, que me a ti todas las veces que quieras oír, te alabaré. Así, Señor, te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Una vez más, digámosle al Señor este día. Hoy he venido con dulce palabras hasta el lugar de adoración, esperando llegar hasta ti con esta dulce canción. Hoy he venido delante de ti para decirte, Señor, que me aquí todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Te alabaré, te alabaré. Todas las veces que quieras oír, te alabaré. Todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Sí, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar juntamente con la iglesia para adorar al Señor. Yo invito en esta tarde que oremos en este día y doy gracias a mis hijas que están en esta tarde en esta escuela dominical. Yo creo que desde allá al fondo ellas van a estar siguiendo esta clase. Así que oremos este día por este momento de enseñanza que vamos a tener. Amén. Y vamos a pedir la guía del Espíritu Santo que nos ayude, que nos dirija y que nos dé, aleluya, palabras adecuadas, aleluya, para este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la magnificencia, Señor. Tú eres el autor de nuestras vidas y tú eres el autor de toda salvación. Tú eres el autor, Señor, de todo don perfecto y de toda buena dádiva. En esta tarde, Señor, agradecidos estamos por lo que tú ya has hecho en cada uno de nosotros. Pedimos bendición en este día a tu pueblo, Señor, que está reunido acá en este hogar, y a aquellos que están en sus hogares, Padre, en este día pedimos bendiciones espirituales a sus vidas. Padre, que tu palabra corra, Señor, y sea un manantial de vida para el alma sedienta, Señor, para el alma necesitada en este día. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. En este día vamos a estar siguiendo, hermanos, la clase de esta tarde, que tiene que ver con el libro de los Gálatas, aleluya, y la exhortación del apóstol Pablo a la vida de nuestros hermanos de Galacia.
Hemos estado hablando ya sobre este tema ya por 3 ocasiones y ya nos va quedando una clase más para terminar, pero quiero decirle que nos estamos alimentando de esta palabra que el apóstol, aleluya, escribió a los hermanos de Galacia. En la última clase vimos, aleluya, que somos hijos de bendición, ¿verdad? Somos hijos de promesa. Y Pablo les afirma a los Gálatas que sí, ellos sí son hijos de promesa porque han aceptado el único camino de salvación para sus vidas. Pero había un estorbo en sus vidas y quiero refrescar su mente. Había un estorbo, a pesar de que Pablo, aleluya, está un poco disgustado con ellos por la actitud que ellos habían tomado en tratar de aferrarse o aceptar las propuestas de los hermanos judíos para ser judaizantes. El Pablo les escribe que no era correcto que ellos cambiaran el verdadero evangelio por tratar de esclavizarse con una nueva enseñanza que no les correspondía. Así que en este día vamos a continuar esa misma línea de enseñanza. Yo quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 5. Vamos a estar tocando allí esos versos de Gálatas. El tema de este día en realidad es libres en Cristo, y el verso principal de esta tarde es: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora, sabiendo lo que está pasando ya en los capítulos anteriores, vemos la razón por qué el apóstol Pablo les dice, no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Qué triste es, aleluya, que haya un yugo de esclavitud en los cristianos cuando suponemos estar libres en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Suponemos estar libres en Cristo. Así que voy a darle lectura a la clase inmediatamente en este día. Y lo hacemos porque como estamos interactuando, hermano. Usted puede interactuar a través del teléfono, los que me están viendo en este día. Y lo podemos hacer libremente. Puede dirigir su interacción con Priscila, Madaí, Areli, Daisy o lo que estén incluidos en este día. Vamos a pedirle que a los hermanos, la hermana Irlanda, la hermana Vicky que se conecta, nuestra hermana Lourdes, pueden interactuar y pueden mandar sus propias preguntas. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mire qué tremendo eso. Toda la ley. Los que me están escuchando. Si fallamos en un punto de la ley, dice el apóstol Pablo, fallamos en todo. Así que en este sentido Pablo dice, ¿verdad? Tienes la obligación de guardar toda la ley. Verso 4, de Cristo os desligasteis, o sea, os distanciasteis, os soltasteis, en otras palabras. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Mira qué exhortación está más tremenda, hermano. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Vamos a estar hablando de eso. Aleluya. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren qué solución es, ¿sabe? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es la conclusión del apóstol Pablo en este capítulo, ¿verdad? Prácticamente. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay dos corrientes de vida en los seres humanos, la espiritual y la carnal. Dentro de la iglesia hay dos tipos de creyentes, ¿verdad? El carnal y el espiritual, ¿verdad? ¿De cuál de esos en cuál de esos cabe usted? Tengo una pregunta que la hace el expositor en esta tarde, aleluya, y es, si una persona cree que en Jesús, ponga atención a esta pregunta y puede mandar su respuesta a usted. ¿Ve? Si una persona cree en Jesús, ¿está bien que afirme que hay otros requisitos para la salvación? ¿Qué usted aprenda? ¿A qué equivale realmente todo esto? Si usted cree en Jesús, ¿podemos añadir algún otro requisito para que las personas se salven? Yo digo que no. Como Pablo lo dijo también, no era posible. Cristo era más que suficiente. Y no podemos crear algunas otras aspectos de medios o formas de salvación a las personas. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad, solamente hay una vida. Cristo es la única solución, la única esperanza de salvación. Gracias a Dios por esa salvación que ya hemos obtenido en Cristo. Eso es tan importante, hermano. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra forma, no hay atajos, no hay otra manera en este mundo. Como Pablo dijo, no hay en realidad otro medio, solo Cristo. No hay otro medio, solo Cristo. Así que en esta tarde vamos a detallar inmediatamente algunos aspectos que esta clase nos enseña en este día. Y el primer aspecto que la clase nos enseña es cómo estar firmes en la libertad, ¿verdad? Cómo estar firmes en la libertad que el Señor nos ha dado. Porque, ¿sabe, hermano, que Cristo nos ha hecho libres? Él pagó el precio, nos libertó, nos compró con su sangre preciosa, pagó el precio. Y esa libertad, hermano, es importante que la reconozcamos. Ya no somos esclavos del pecado, del mal, de la muerte, decíamos el otro día. No somos esclavos, ¿verdad?, de las tinieblas. Cristo es la luz y vino a darnos libertad. Esa libertad tenemos que aprender nosotros a reconocerlas y estar firmes en esa libertad. Hay muchas personas que no entienden lo que es estar firmes, mantenerse firmes en lo que creen. Fluctúan constantemente en su manera de pensar, en su manera de vivir, en su manera de cristianismo. Fluctúan constantemente. Muchas personas no están seguros de su propia salvación. Han creado un ambiente de inseguridad en su vida por algunas circunstancias. Pero en este día yo te pido, hermano, que mantengas tu firmeza, que tengas tus pies fundados sobre, ¿verdad?, la verdad del Evangelio, de lo que Cristo nos ha mostrado. Él es la libertad. Él nos vino a ser libres. En este párrafo del verso 1 al 6 del capítulo 5, eso es lo que está el apóstol Pablo enseñándonos en esta tarde, que somos libres en Cristo. Pero esa libertad, hermano, aleluya, tiene un precio en realidad. Es de sujeción a su palabra y a sus enseñanzas. Esa libertad debe de ser supeditada de acuerdo a lo que el Señor propone, no lo que nosotros proponemos. Aleluya. Pablo dice, en realidad, estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no tratemos de
aceptar o estar sujetos a yugos de esclavitud. ¿Cuántos yugos habrán de esclavitud en algunos hermanos en la iglesia? ¿Cuántas veces ellos o bien no le han entregado al Señor toda su vida para ser esclavos de Cristo y no esclavos del mundo y del diablo? Yo prefiero ser esclavo de Cristo a ser esclavo del mundo y del diablo. ¿Sabe qué interesante? El ser esclavo de Cristo equivale a una libertad muy inmensa interna, porque los esclavos, aleluya, a veces tenían vidas mejores que los libres en el Antiguo Testamento, en la historia. Así que Cristo nos hace libres, pero a la vez nos sujetamos a su palabra. Aleluya. Pablo dijo, ¿verdad? Sí, en verdad, ¿verdad? Eres libre, no estás sujeto a tener un yugo de esclavitud. Aleluya. Entonces el yugo de esclavitud puede ser la aceptación de otros medios, otras formas, aleluya, o otros requisitos para adquirir la salvación. Ahora, aparte de eso, de esa libertad en Cristo, aleluya, los gálatas habían entendido el mensaje del Evangelio, pero a la vez estaban confundidos y estaban tratando de ponerse algo más para añadir un poco a la salvación. Acordémonos, hermanos, que la salvación solo se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que creen en Él pueden ser salvos. Aleluya. Y esa salvación es la expresión, esa libertad es que nos lleva a la salvación, es la expresión del amor de Cristo, en realidad. O sea, que podemos adquirir la salvación a través de la fe, pero confiados en el amor del Señor. Y por eso, aleluya, somos libres por amor, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Esta es una carrera, la vida cristiana es una carrera ininterrumpida, en realidad, continua. No tenemos la opción de pararnos y pensar, o pararnos y tomar una vacación por ahí y decir, bueno, ya soy cristiano, ya Cristo pagó el precio, ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiero, pero ya soy salvo. Sería mezquino de nosotros el pensar de esa manera, cuando se nos ha dado esa gracia para que la impartamos y para que seamos una fuente de bendición a otros también. Entonces, la cuestión del Evangelio es una carrera que no tiene interrupción, que va de continuo en continuo. Entonces, la vida de un cristiano libre es precisamente es hacer la voluntad del Señor en sus vidas. No tenemos que estar pensando que alguien más lo haga por mí. Si Dios me ha salvado, si Dios me ha hecho libre, tenemos que testificarlo, tenemos que decirlo a los cuatro vientos lo que Dios ha hecho. Hoy en día, que estamos en este tiempo donde no estamos asistiendo a la iglesia, podemos incluso evangelizar en los hogares. Pónete la máscara y evangeliza de todas maneras. Dios puede hacer grandes cosas. Aleluya. Damos gracias a Dios por esa iglesia que está orando, por esa iglesia que está leyendo la palabra de Dios, por esa iglesia que está invirtiendo tiempo en las cosas de Dios. Aleluya. La verdad espiritual y la enseñanza falsa no pueden venir de la misma fuente. Aquel que nos llama a la salvación nunca nos engañará, pero los falsos maestros intentan alejarnos de la verdad. Esos son los atajos que muchas veces estamos en peligro. Si no estamos firmes, hermano, es posible que las oleadas de enseñanzas falsas puedan afectar la relación cotidiana que tienes con Jesús. Aleluya. No podemos corromper el Evangelio con otras enseñanzas que transforman la verdad del Evangelio. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra de Dios y entenderla, comprenderla, aleluya, y practicarla y enseñarla. Por eso son importantes las enseñanzas doctrinales dentro de nuestra iglesia, aprender en sí la doctrina verdadera de la palabra de Dios para no ser engañado y no ser corrompido como corrompe
la levadura que hace crecer muchas veces. El Evangelio es presentado, Pablo toma esa manera metafórica de entender, de hacer entender a los Gálatas por qué se han dejado ellos infestar de otra manera, porque ellos se han dejado infestar. En el verso 7 dice, vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién nos estorbó? Bueno, hermano, muchas veces podemos, aleluya, ser estorbados por las falsas enseñanzas. Así que esta enseñanza a los Gálatas en capítulo 5 nos exhorta a nosotros a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Las falsas enseñanzas se multiplican y sus efectos se difunden como la levadura. Ahora, ¿qué ideas falsas se han propagado en los últimos años y cómo han respondido los cristianos? Esta es una pregunta. ¿Qué ideas falsas se han propagado en estos últimos años y cómo han respondido los cristianos? Usted bien sabe, hermano, estamos en la era de la tecnología y podemos encontrar a través de estas tecnologías muchos tipos de predicadores y enseñadores en estos medios. Y muchos de ellos pueden tener un mensaje y tienen un mensaje sano y correcto, pero muchos de ellos tienen un mensaje equivocado y falso, dado a satisfacer nada más el oído de las personas. Y bueno, es bajo esa corriente caen muchos creyentes porque no se preparan, no estudian la palabra de Dios como se debe estudiar. Los judaizantes habían interrumpido a los Gálatas durante su carrera espiritual y habían desviado su curso, además de falsas enseñanzas. ¿Qué más puede interrumpir la carrera cristiana? Esa es una pregunta muy interesante. Además de la falsa enseñanza, ¿qué más puede interrumpir la vida de la carrera cristiana? ¿Alguna vez has corrido y has corrido en un maratón o te gusta correr? A mí me gusta correr, me gusta caminar, pero ¿alguna vez has corrido a la par de alguien que de pronto estás muy apegado a esta persona y es posible que por una X causa es posible que tropieces en su propio calcañar y caigas? Esa es la situación de muchos creyentes, que podemos ir corriendo la carrera cristiana continua, pero vamos al lado de muchos quizás que tienen otras intenciones y pueden estorbar tu carrera en el Señor. Y eso es muy interesante, que pongamos atención a lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña. Aleluya. Los cristianos nuevos tienen de cuidarse a no caer en las garras de la falsedad de estos tiempos y siempre estar apegados a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora vamos a ver la libertad que tenemos para servir al Señor, porque Dios nos ha llevado para servir, nos ha llamado para hacer algo, para multiplicarnos. ¿Y cómo nos multiplicamos? Haciendo algo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se multiplica la iglesia? Bueno, trabajando juntos. Dice un canto, si todos trabajamos unidos. Así que debemos de trabajar todos juntos. Nos multiplicamos cuando tenemos una meta, un propósito, todos juntos. Vamos en ese libre camino cristiano hacia el servicio. Y Dios nos ha escogido para servir. Ahora, somos libres para servir. Lo único que impide realmente a un creyente no servir correctamente es que su vida no haya sido entregada completamente al Señor, y la otra, que no ame a Dios. Esas dos cosas pueden estorbar el servicio de una persona. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, claro, porque si no estamos entregados a Dios completamente, no le vamos a poner amor y vamos a encontrar gracia en donar nuestro tiempo para predicar la palabra de Dios, para estudiarse. La Biblia se va a convertir en un libro muy aburrido porque no lo amamos. Tenemos que tener ese amor a Dios para servir.
Y eso es lo que dice acá. Somos libres para servir en amor en realidad, porque se necesita mucho amor para desprendernos de nosotros, de usted mismo, y poder darle a alguien lo que él necesita. Y en los Gálatas, Pablo les habla a que sirvan en amor. Son libres para hacerlo. ¿Sabe que hay una cosa muy curiosa? Yo les digo a los hermanos antes de bautizarse que después de bautizarse están libres ellos para servir en todo lo que la iglesia en realidad tiene y propone, de acuerdo a la capacidad de cada persona. Hay tiempos, hay lugar, hay espacio en cada iglesia para servir, para hacer algo, para testificar, para cantar, para enseñar, para predicar, para evangelizar, para hacer muchas cosas, incluso hasta para limpiar el local, la iglesia. Es un servicio. Y cada uno de estos servicios que hacemos, lo tenemos que hacer porque amamos la obra de Dios. Y Pablo le dice, ¿qué os estorbó a ustedes para no obedecer la verdad? Le dice, está diciendo, ¿qué les estorbó a ustedes para no hacer lo que Dios les está poniendo que hagan? Se necesita mucho amor, como digo, para el servicio a Dios. En Gálatas, versos 13 al 15, Pablo una vez más les empieza a explicar a ellos lo importante del servicio en la libertad del amor. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué interesante. Se necesita esa unidad de amor para servir unos a otros, ver la necesidad de nuestros hermanos. ¿Sabe que en este tiempo de tanta aflicción y tanta lucha, de tanta prueba, de tanta necesidad dentro de la iglesia, también tenemos que ponernos en esa posición de servir por amor? Aleluya. Gloria al Señor. Servir. No hay una cosa mejor, hermano, que servir por amor. No por obligación. Aún Dios no necesita que nosotros hagamos algo forzosamente. Dios es amor. Y quiere que actuemos en el amor. Aleluya. ¿De qué manera el amor a Dios y al prójimo disuelve la hostilidad entre los cristianos? ¿Qué otros problemas en la iglesia pueden ser resueltos por el amor? Mira qué pregunta tan interesante pone este maestro este día. ¿De qué manera el amor a Dios y al prójimo disuelve la hostilidad entre los cristianos? ¿Sabe por qué hay problemas en las iglesias? ¿Sabe por qué muchas veces hay disensiones? ¿Sabe por qué muchas veces hay rupturas? Porque la gente no está sirviendo correctamente a Dios. Y como están ociosos, sería una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero como estamos de ociosos y no estamos haciendo mucho, entonces empezamos a ver los detalles y los problemas de los demás y se vuelve hostil la vida. Empiezan a haber dificultades y problemas dentro de los mismos cristianos porque no están sirviendo a Dios. Busquen espacio, hermano, a servir a Dios en su vida personal. Aleluya. Busque ese espacio y entre a servir a Dios por amor. Sirva a Dios de todo su corazón. Aleluya, su corazón. Y todos nuestros problemas van a ser resueltos cuando estamos ocupados en las cosas del Señor. Y todo lo que hagamos, dice el apóstol, hagámoslo para la gloria de Dios. Pero por amor, el vínculo principal de nuestro servicio al Señor es precisamente el amor. Y hemos sido llamados, hemos sido libres, libertados para eso, para servir en amor. Tener ese espíritu de servicio en la obra de Dios es muy importante. La ley, hermano, en sí, aleluya, la ley del judaizante se convertía en un yugo muy grave porque no estaba el amor allí completamente. Era una responsabilidad nada más. Pero la responsabilidad sin amor es un tanto pesada. Aleluya. El espíritu contra la carne. Hay una batalla constante. En el verso 16 al 21 hay un dilema allí que nosotros tenemos que entender claramente como creyentes. ¿De qué se trata? Andad en el espíritu
y no satisfacáis los deseos de la carne. Hay una batalla constantemente allí, en esa vida cristiana. A veces queremos hacer algo, pero la carne nos dice lo contrario. A veces el espíritu quiere gozarse en el Señor, pero la carne es tan pesada. Hay una oposición constante a las cosas de Dios. En nuestra vida personal como creyentes, no hay ningún creyente que no tenga esa lucha constante sobre querer hacer algo para el Señor y cuestiones de la carne que nos priva y nos contradice el deseo, ¿verdad? Está el querer, pero no el hacer. Y constantemente hay esa lucha entre la carne y el espíritu. Aleluya. Pero si andamos en el espíritu, podemos llegar a vencer el poder de la carne en nosotros. El poder del espíritu es superior al poder de la carne. ¿Verdad que sí? El poder del espíritu es superior al poder de la carne. Gálatas 5:16 dice, si andamos en el espíritu, aleluya, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una lucha constante, hermano. Yo creo firmemente que hay muchos creyentes que sufren esta batalla constantes de deseos personales, de deseos mundanos, de deseos del pasado, de la obra del pasado. Es como estar resucitando a ese muerto que ya está muerto y cobrando vida, trayéndolo a vida con el deseo. Y esa es una lucha constante en el creyente, aleluya, porque Dios nos liberó de la esclavitud del pecado y del mal, pero sin embargo muchas veces por no actuar sabiamente en nuestra vida cristiana, el enemigo toma la ocasión y empieza a trabajar en el interior del creyente, y en su mente, en su corazón. El Espíritu, hermano, aleluya, nos ayuda a llevar vidas piadosas, vidas que agradan a Dios, vida que glorifica al Señor. Pero la carne y los deseos de la carne nos separan prácticamente del servicio a Dios. Y el incremento del amor, en vez de incrementar en amor hacia Dios, se disminuamos, nos diluimos, porque la carne de una manera está produciendo deseos constantemente. Y tengamos mucho cuidado, porque somos humanos, pero no debemos tomar esa libertad cristiana para hacer cosas que no convienen. Dios nos ha dado el entendimiento para poder salir triunfantes sobre situaciones carnales. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Usted ha pasado pruebas de esa manera? Donde su lucha carnal, en su vida cristiana, su lucha, hay tres batallas en la vida del creyente: la carne, el mundo, ¿verdad? El mundo y Satanás. Esos tres enemigos están constantemente haciendo estragos en la vida de creyente, y quitando y privándole la bendición espiritual. Pero debemos de confiar que el Señor ya nos hizo libres. Aleluya. Los pecados, por simples que sean, siempre harán efectos en la vida de los creyentes. A veces las cosas, los pecaditos más pequeños, se pueden producir un desenlace fatal en la vida de cualquier creyente. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar la victoria sobre la batalla de la carne, aleluya, el Espíritu es el único que nos puede dar la victoria contra la batalla de la carne. Pero ¿cómo hacerlo? Bueno, sometiéndonos a Dios. La Biblia, Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aleluya. Porque cuando se vive una vida doble en Cristo, es una miseria. No podemos vivir vidas dobles. Aleluya. Dios no nos ha llamado a estar esclavos y a tener vidas dobles. Dios nos ha llamado a vivir una vida libres en el Señor. Aleluya. Que glorifique su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora vamos a entrar al tercer punto de esta clase, que es la conclusión prácticamente de este día. Amén.
y lo estoy haciendo un poco rápido, pero a lo mejor me tarde unos cuantos minutos en esta ocasión. Si hay preguntas, usted mande un mensaje allí en el teléfono, yo voy a tratar de responderles. Aleluya. Aquí dice el inciso 3, vivir por el Espíritu. Interesante. Vivir por el Espíritu. Esa expresión me hace recordar lo que dice Romanos 8.1, ¿verdad? Romanos 8.1 nos dice prácticamente la vida en el Espíritu, en realidad. ¿Qué dice Romanos 8.1? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que la vida, ¿verdad? Vivir bajo la dirección, bajo la guianza del Espíritu, en realidad nos lleva a la victoria. Simplemente nos lleva a la victoria. Y esa victoria, hermano, aleluya, solo es reconocible cuando Cristo se entrona en nosotros. Y nuestro corazón está lleno de Cristo. Se vuelve cristocéntrico. Las obras de la carne son evidentes en la vida de aquellos que no han experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que sufren, hermano, de muchas debilidades y recaen constantemente. Hay muchos creyentes que aun cuando son salvos, padecen de caer en el mismo error, en la misma situación, en el mismo pecado. Yo te digo, hermano, aleluya, créele al Señor, Cristo te ha hecho libre, pero tú fortalécete en el poder de la fuerza del Espíritu de Dios para poder salir triunfantes sobre cada prueba. Aleluya. Fíjense que hay frutos de la carne y hay frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne los dice aquí Gálatas, aleluya, en el verso 19 del capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Usted sabe lo que es adulterio. Fornicación, usted sabe lo que es fornicación. Inmundicias, usted sabe lo que es estar sucio. Lascivia, usted sabe la codicia, el deseo profundo de las personas. Idolatría, el que usted se hinque o haga a un lado a Dios por obedecer al sistema de este mundo. Hechicería, confiar en la palabra de los brujos, etc. Enemistades, esa disensión, esa manera de vida que desgraciadamente se vivía en el mundo. Enemistad, pleitos continuos. Yo soy más poderoso, más fuerte. O sea, ese orgullo que acarrea pleitos. Celos dentro de los hogares, celos dentro de los matrimonios, celos entre los hijos, etc. Celos de lo que tienen los demás. Ira, todo esto es fruto de la carne. Ira, eso es iracundo, es eso que de pronto se enojan y nadie lo puede apagar. Es un juego que no se apaga. Contiendas, aquellos que provocan en realidad al enojo a otros. Incluso los padres pueden cometer ese error de hacer enojar a sus propios hijos. Contiendas, a través de las contiendas. Disensiones, ese espíritu de división dentro de las iglesias, es parte del fruto de la carne. Herejías, esos inventos, esa manera de añadirle a la Biblia más de lo que el Espíritu Santo nos dé. Muchas veces se convierten en herejías, que yo creo que así es, y así va a ser, y así será. No es así. Tiene que ser lo que Dios dice. Envidias, estar codiciando lo que otros tienen, hermano. Ese es pecado también. Ese fruto de la carne. Homicidio, el deseo de matar. Mucha gente ha sufrido esa desgracia, pero no se mata nada más físico, también en palabras. Hay mucha gente que es tremenda para matar en palabras. Borracheras, fíjese, aquellos que dependían de la adicción, de la tomada, el Señor los liberó de eso. Orgías, ese deseo ardiente de tratar de codiciar y tener ese deseo con otras personas. Y cosas semejantes a esta, acerca de lo que he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El precio de todos los frutos de la carne es que no hay oportunidad de heredar el reino con el Señor. Pero ahora viene el fruto del Espíritu, que es tan importante que muchos de ustedes ya lo conocen y que nos muestra la razón por qué debemos andar en el Espíritu en realidad. Y entendemos entonces lo que es andar en el Espíritu.
cuando andamos en el Espíritu, los frutos del Espíritu se ven en los hermanos. Se manifiesta en su manera de ser. Se manifiesta sus vidas, de veras que son, como diría, vidas ejemplares. Hombres y mujeres de Dios que dependen del Espíritu. Los frutos del Espíritu solamente vienen por el Espíritu Santo. Y vamos a detallar algunos que están acá. Por ejemplo, uno de los frutos del Espíritu que cada creyente debe tener es el amor. El amor. El amor más allá de nuestras ambiciones y de nuestros deseos. Ese amor que supera los tiempos difíciles. Ese amor a Dios y confianza absoluta. Es el primer ejemplo. La vida cristiana, aleluya, debe de brillar porque los hermanos nos amamos unos a otros. El gozo, esa actitud de celebrar la obra de Cristo, la cruz de Calvario, esa actitud de cantarle a Dios, de adorarle, de exaltarle, ¿verdad? Y esa actitud de que a pesar de las circunstancias podemos nosotros sentir gozo en realidad. Yo les aseguro, hermano, que en este tiempo donde estamos en casa, yo les aseguro que muchos hermanos estamos cantando y adorando al Señor. Yo le pido que siga adelante creyendo en el Señor. Gócese en el Señor. No tenga miedo. El Señor está con usted, hermano. El Señor está. Gócese a pesar, de las circunstancias. Habla de la paz, el fruto de la paz, aleluya, que solamente viene de Dios. Esa calma absoluta, esa paz que el mundo nos da, esa paz que a pesar de que hay una influencia terrible, una pandemia, sabemos que el Señor, aleluya, está con nosotros. Esa paz solamente Cristo la da. Y esa paz es la que el mundo necesita. La paciencia, hermano, de tolerarnos unos a otros, aleluya, muestra que está el Espíritu Santo en nosotros. Esa paciencia de escuchar al necesitado, esa paciencia, aleluya, apacible en tu vida, esa paciencia que provocas confianza en los demás. La benignidad significa amabilidad, esa actitud que todo el mundo quisiera hablar contigo porque eres muy amable, eres muy risueño, le das una sonrisa, le das confianza a las personas. La benignidad es muy importante en la vida cristiana. Muchos van a venir al Señor cuando vean esos cambios en nosotros. Y esos son los frutos del Espíritu. Verán esa amabilidad, hermano, esa benignidad que necesitamos al servicio de Dios. ¿Cómo vamos a impactar a otros si llevamos una cara amarga, poco amistosa? Somos egoístas, no tenemos en cuenta a los demás. Eso habla de no cambio. Pero cuando eres benigno, aleluya, en realidad tienes unas acciones que provocan en realidad que eres hijo de Dios. La bondad es hacer bien sin mirar a quién. ¿Ve? Como decía el refrán aquel, esa bondad que viene de Dios. Es una de las obras morales que tenemos en nosotros como creyentes. Esa bondad que obramos, ¿verdad?, de una manera por lo que Dios hizo en nosotros. Aleluya. Esa generosidad, ¿verdad?, que provoca, aleluya, a que Dios mismo se fije en nosotros, la verdad. Y Dios nos habla de nuestra generosidad. Amados, seamos generosos en el Señor. Aprendamos, aleluya, a ejercer la bondad dentro de nuestro entorno, pero aún dentro de la iglesia. Aprendamos a ser generosos con nuestros bienes que el Señor nos da. Esa fe, que es un fruto del Espíritu poderoso, aleluya, esa fe de confiar en el Señor, aleluya, de ser fiel al Señor en todo tiempo. El Señor nos ayude a mantener esa fe ferviente, viva, delante de este mundo que parece que el mundo ha perdido la fe con tanta situación. Pero tú mantén la fe en el Señor. No desmayes. Aleluya. No te detengas. Créele al Señor. Sé fiel a Dios.
Aleluya. Sé fiel. Aleluya. Gloria al Señor. La mansedumbre es otro fruto del Espíritu. Esa mansedumbre que nadie le da. Nadie la da. Recuerdo de a mi padre nos solía contar de que él era un hombre muy violento, muy grosero, debido a la adicción de tomar. Y golpeaba a su esposa. Esa mansedumbre, aleluya, él se convirtió en una persona muy mansa, de una gran mansedumbre, muy especial, porque la obra de Cristo se hizo realidad en su vida. Aleluya. Su mansedumbre fue tal de que le ayudó a superar en realidad los momentos más difíciles en su vida familiar. La templanza o el dominio propio, qué importante, es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es el carácter espiritual, ese dominio propio, decir no cuando tienes que decir no, decir sí cuando tienes que decir sí, no ser una persona de doble ánimo, de doble papel, de doble cara, sino que es una persona, aleluya, que tienes templanza, carácter espiritual, aleluya, carácter que imparta, aleluya, seguridad de que Cristo está en nosotros, aleluya. Solo Gálatas recibieron los dones del Espíritu en su conversión, y estoy seguro que Pablo les hace recordar todos estos dones para que ellos una vez más regresen a la verdad del verdadero evangelio. Andar en el Espíritu, hermano, nos trae grandes bendiciones en realidad. Grandes bendiciones, aleluya. Dice Pablo, aleluya, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gloria a Dios por esa exhortación. Es de nosotros. Aleluya. Está en nosotros. Mutilar. Aleluya. Crucificar al hombre viejo. Destruir. Está en nosotros. Olvidar el pasado de lo que fuimos. Y retomar el presente en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. ¿De qué manera nos ayuda este capítulo 5 en esta tarde? ¿De qué manera nos ayuda, aleluya, a nosotros este capítulo a crucificar la carne? En realidad, nos ayuda mucho. Debemos de entender que si andamos en el Espíritu, tenemos la obligación de crucificar la carne. Porque cuando la crucificamos, le estamos dando paso a la realeza del Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Está en nosotros también poner nuestra parte para que nuestras vidas sean exitosas en Cristo Jesús. Y que esa libertad, aleluya, que tenemos en Cristo, continúe hacia adelante, haciendo libres a otros. Gracias damos a Dios por esta lección. Si tiene alguna pregunta, o una respuesta, o una queja, o un comentario, hágalo con libertad. Si usted es de otra iglesia y le encantó este estudio que estamos dando en este día, con libertad pueda usted comunicarse. Damos gracias a Dios por esta bendición. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por esa libertad que tenemos. Tú nos has hecho libres, Señor. Si el Hijo libertad seréis verdaderamente libres. Yo lo creo, Señor, en esta tarde. Creo que tú rompiste las cadenas que ataban al hombre. Tú rompiste esas ataduras, Señor, pecaminosas en nuestro interior, en nuestra vida, Señor, que dominaba la vida, Señor. Pero todavía, Señor, hay miles y miles de personas que están esclavas del pecado, Padre. Yo te pido que nos ayudes a hacer el canal de bendición para que la palabra de Dios los libere, Padre. Y nos ayudes a expresar lo que tú ya has hecho en nosotros, Padre. Insto a la iglesia de todo el mundo, Señor, a ejercer esa autoridad de libertad en Cristo para desatar las cadenas, romper esa cadena del mundo, Señor, que está atado. En el nombre de Jesús, la gloria sea para ti. Amén, amén, amén. Sigue adelante. Próximo domingo estaremos a las 10 de la mañana trayendo un servicio especial. Dios les bendiga. Amén.